El viaje a Valencia había sido planificado durante meses. Las fallas siempre habían sido una tradición en la familia, aunque en los últimos años, la emoción se había desvanecido. Mi marido, siempre absorto en su trabajo, parecía más interesado en su teléfono que en disfrutar de las festividades. La fría atmósfera entre nosotros se hacía palpable, como el aire de marzo que soplaba en las calles de la ciudad. Al llegar, el bullicio de la celebración me envolvió. Las luces brillantes y los sonidos de la música me recordaron lo que alguna vez había significado celebrar juntos. Pero mientras mis hijastros reían y corrían emocionados por las calles, yo me sentía cada vez más aislada. La sensación de ser invisible se apoderaba de mí. Caminé junto a ellos, pero mi mente estaba lejos. Fue durante una visita a uno de los monumentos falleros cuando todo cambió. Mi hijastro Javier, un joven de 20 años con una curiosidad insaciable por la cultura local, comenzó a hablarme sobre las tradiciones valencianas. ¿Sabías que la horchata se hace con chufa? Es deliciosa, comentó con entusiasmo mientras señalaba un puesto cercano. Su interés genuino me sorprendió. Sí, he probado horchata, respondí tratando de recordar cuándo había sido la última vez que disfruté algo tan simple. Él continuó hablando sobre los buñuelos y cómo eran el complemento perfecto para la bebida. En ese momento sentí una conexión inesperada con él. Mientras paseábamos por las calles adornadas con flores y luces, comenzamos a compartir historias sobre nuestras vidas. Javier hablaba sobre sus estudios y sus sueños, yo compartía fragmentos de mi vida antes del matrimonio y cómo había llegado a sentirme atrapada en mi propia rutina. Era refrescante hablar con alguien que escuchaba sin juzgarme. A medida que avanzábamos por el barrio del Carmen, un giro inesperado nos llevó a descubrir un pequeño café donde servían horchata fresca y buñuelos recién hechos. Nos sentamos en una mesa al aire libre, disfrutando del ambiente festivo que nos rodeaba. Aquella tarde soleada parecía mágica, el aroma dulce del buñuelo mezclándose con el sonido lejano de los petardos creaba un refugio momentáneo para mí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer?, preguntó Javier mientras saboreaba su horchata. Me encanta pintar, respondí sin pensar demasiado en ello. Era un pasatiempo olvidado desde hacía años. Deberías hacerlo más a menudo, sugirió él con una sonrisa sincera. La creatividad es importante. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco perdido entre mis responsabilidades diarias. Nunca había considerado cuánto tiempo había dejado atrás mis pasiones por complacer a otros. A medida que pasaban las horas y las luces del festival comenzaban a encenderse alrededor nuestro, noté cómo nuestra conversación fluía sin esfuerzo. Nos reíamos y compartíamos anécdotas familiares mientras el ambiente festivo se intensificaba a nuestro alrededor. Sin embargo, también sentí una punzada de culpa al darme cuenta de lo mucho que disfrutaba estar cerca de él. Era solo un niño para mí, mi deber era ser su figura materna y no permitir que mis propios deseos nublaran esa relación familiar. La noche llegó rápidamente y decidimos regresar al hotel antes de que los fuegos artificiales comenzaran su espectáculo habitual sobre la ciudad. Mientras caminábamos juntos bajo las estrellas brillantes, noté cómo su mirada se detenía en mí durante un instante más largo del habitual. Me alegra haber podido hablar contigo hoy, dijo Javier al detenerse frente a la entrada del hotel. Yo también, respondí sintiendo un ligero rubor en mis mejillas ante su atención inesperada. Aquel momento fue breve pero significativo, una chispa encendida entre nosotros que no sabía si debía avivar o extinguir rápidamente antes de que se hiciera más fuerte. Esa noche volví a mi habitación sintiéndome extraña, llena de emociones contradictorias y pensamientos confusos sobre lo ocurrido durante el día. La imagen de Javier hablando apasionadamente sobre sus sueños me acompañó mientras intentaba conciliar el sueño. Al día siguiente desperté con la determinación de disfrutar del festival sin dejarme llevar por mis pensamientos oscuros ni por la distancia emocional con mi marido. Pero cada vez que miraba a Javier, recordaba nuestras conversaciones llenas de vida y pasión por lo simple, era como si hubiera encontrado un rayo de luz en medio de mi soledad cotidiana. La mañana transcurrió entre risas familiares y actividades programadas, visitar exposiciones artísticas relacionadas con las fallas y degustar platos típicos valencianos en pequeños restaurantes locales. Sin embargo, cada risa compartida se sentía empañada por esa sombra creciente entre Javier y yo.
Mientras explorábamos el mercado central lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, él me tomó del brazo para mostrarme algo interesante. Mira esos quesos artesanales. Su cercanía provocó una oleada inesperada dentro mío. Era como si todo lo demás desapareciera cuando estaba junto a él. El tiempo pasó rápido entre juegos pirotécnicos e interacciones familiares superficiales hasta llegar al final del día donde decidimos reunirnos nuevamente para ver los fuegos artificiales desde la playa Malvarrosa. La brisa marina acariciaba nuestra piel mientras nos acomodábamos sobre la arena tibia junto al resto de nuestra familia. En medio del espectáculo brillante sobre nuestras cabezas, no pude evitar robarle miradas furtivas a Javier cada vez que sonreía o reía ante algún comentario gracioso hecho por uno de sus hermanos menores. Aquel momento era perfecto para disfrutarlo sin pensar demasiado, pero cada sonrisa compartida aumentaba mi confusión interna. Cuando finalmente terminó el espectáculo pirotécnico y nos dirigimos hacia casa bajo un manto estrellado, sentí como algo cambiaba en mí. Ya no podía ignorar esa conexión especial entre nosotros dos ni seguir pretendiendo que todo estaba bien en mi vida matrimonial. El viaje apenas comenzaba, aún quedaban días llenos por delante donde tendría que enfrentar mis propios deseos ocultos mientras trataba mantener intacta nuestra familia. El aire de Valencia estaba impregnado de pólvora y alegría, pero en mi interior, una tormenta se gestaba. Las luces de las fallas parecían parpadear con cada latido de mi corazón, recordándome la fragilidad de mi situación. A medida que avanzábamos por las calles repletas de gente, el bullicio me resultaba abrumador. Mi marido caminaba a mi lado, ajeno a la lucha interna que me consumía. La conexión con mi hijastro se había intensificado. Cada mirada que compartíamos me llenaba de confusión y deseo. Intenté distraerme observando los monumentos que adornaban la ciudad, pero mis pensamientos regresaban a él una y otra vez. Era como si el universo conspirara para acercarnos más. Nos detuvimos en una pequeña cafetería para probar la horchata y los buñuelos. La dulzura del sabor contrastaba con el nudo en mi estómago. Él sonrió mientras tomaba un sorbo, sus ojos brillaban con una luz que no había notado antes. ¿Te gusta?, preguntó, su voz suave resonando en mis oídos. Es diferente, respondí intentando mantener la conversación ligera mientras luchaba por contener mis emociones. La tarde avanzó y decidimos pasear por la playa de la Malvarrosa. La brisa marina acariciaba nuestros rostros y el sonido de las olas era un canto a la libertad que anhelaba. A medida que nos alejábamos del bullicio del festival, sentí como la tensión entre nosotros crecía, como si el aire se cargara de electricidad. Mi marido se quedó atrás hablando con unos amigos que habíamos encontrado en el camino. Aproveché ese momento para acercarme a él. ¿Te gustaría caminar un poco más cerca del agua?, le sugerí, sintiendo como cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Claro, respondió él sin dudarlo. Mientras caminábamos juntos por la orilla, nuestras sombras se alargaban bajo el sol poniente. El mar rompía suavemente contra la arena y cada ola parecía llevarse un poco más de mis reservas. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio, las expectativas familiares, solo estábamos él y yo. De repente nos encontramos a solas tras una roca grande que bloqueaba la vista desde el paseo marítimo. La luz del atardecer iluminaba su rostro y vi en sus ojos algo que me hizo detenerme. Un impulso irracional me llevó a acercarme más a él, nuestro aliento se entrelazó en el aire salado. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré casi sin pensar. No lo sé, contestó él con sinceridad, pero no quiero que esto termine. Y entonces sucedió, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, un cruce entre lo prohibido y lo deseado que dejó una marca indeleble en mí. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por lo ocurrido. El sonido distante de risas y música festiva nos devolvió a la realidad. Miré hacia donde estaba mi marido y sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. ¿Qué significaba esto? ¿Qué iba a hacer ahora? Decidimos regresar rápidamente al grupo familiar antes de ser descubiertos, cada paso hacia ellos era como caminar sobre cristales rotos. La atmósfera festiva parecía burlarse de mí mientras intentaba actuar normal frente a todos. Esa noche cenamos juntos en un restaurante local lleno de vida y alegría.
Las conversaciones fluían entre platos abundantes y copas llenas, sin embargo, yo apenas podía concentrarme en las palabras que se decían alrededor de mí. La risa de mi marido sonaba lejana mientras yo luchaba por encontrar sentido a lo sucedido. Después de cenar, volvimos al hotel donde nos alojábamos todos juntos. El bullicio del festival seguía resonando fuera mientras yo intentaba calmar mi mente agitada en nuestra habitación compartida con mi marido. Él hablaba sobre los planes para el día siguiente, pero yo apenas podía escucharle, mis pensamientos estaban atrapados en ese beso inesperado. La noche avanzó lentamente y cuando finalmente pude cerrar los ojos, las imágenes del día danzaron ante mí, los colores vibrantes del festival mezclados con su sonrisa cautivadora y ese instante robado junto al mar. A la mañana siguiente decidimos explorar más sobre las tradiciones valencianas antes del gran desfile final de las fallas. Mientras caminábamos entre multitudes emocionadas, sentí su presencia cerca de mí como si fuera un imán irresistible. Cada roce accidental enviaba escalofríos por mi piel. Al llegar a una plaza donde estaban exhibidos varios ninots, las figuras gigantescas hechas para ser quemadas, me encontré atrapada entre dos mundos, uno donde todo parecía normal y otro donde mis deseos secretos amenazaban con salir a la superficie nuevamente. Él se acercó sigilosamente mientras mirábamos uno especialmente elaborado. «Mira eso», dijo señalando hacia arriba con entusiasmo genuino en su voz. Pero yo solo podía pensar en cómo sus palabras resonaban dentro de mí como un eco incesante recordándome nuestra conexión prohibida. A medida que pasaron las horas, empezamos a separarnos más del grupo familiar hasta quedar nuevamente solos tras unos arbustos decorativos cercanos al escenario principal donde comenzaría el espectáculo nocturno más esperado del festival. «Esto es increíble», dije intentando desviar mis pensamientos hacia algo neutral mientras trataba de recordar cómo solía disfrutar estos momentos sin complicaciones emocionales. «Sí», respondió él mirando hacia el escenario pero luego volviendo su atención hacia mí con intensidad inesperada, «pero hay algo aún mejor». El aire entre nosotros cambió otra vez, esta vez cargado no solo con tensión sino también con un sentido urgente e inevitable que no podía ignorar más tiempo. Cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente sentí como todo lo demás desaparecía, los gritos lejanos del festival ya no eran nada comparados con lo que estaba sucediendo aquí mismo entre nosotros dos. Ese momento marcó un antes y un después, entendí que había cruzado una línea invisible e irremediable sin poder dar marcha atrás ahora. El aire de Valencia estaba impregnado de la fragancia de las fallas, un aroma que se mezclaba con el sonido de los petardos y las risas. Mientras caminaba por las calles llenas de color, una sensación de culpa comenzaba a enredarse en mi pecho. Había cruzado una línea que no debería haber cruzado. La conexión que había surgido entre mi hijastro y yo se sentía como un secreto peligroso, un fuego que ardía bajo la superficie. Aquel beso tan inesperado había dejado huellas profundas en mi corazón. Nuestros labios se encontraron y aunque fue solo un instante, se convirtió en un recuerdo persistente que no podía ignorar. La mirada que me había dirigido justo antes había encendido algo en mí que creía perdido. Me preguntaba si él también sentía esa mezcla de temor y emoción, o si era solo yo quien cargaba con el peso de lo prohibido. El día siguiente amaneció radiante. La playa de la Malvarrosa nos esperaba con su arena dorada y el murmullo del mar. Decidimos pasar la mañana allí, como una familia. Mi marido parecía distraído, absorto en su teléfono mientras yo intentaba mantener una conversación ligera con él y mi hijastro. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos, volaban hacia aquel momento compartido. ¿Te gustaría nadar?, preguntó él, rompiendo el silencio incómodo entre nosotros. Claro, respondí con una sonrisa nerviosa. La idea de estar a solas en el agua me llenaba de inquietud. ¿Qué pasaría si nuestras miradas se encontraban nuevamente? ¿Qué sucedería si la atracción volviera a manifestarse? Mientras nadábamos, la sensación del agua salada me envolvía como un abrigo fresco. En cada zancada hacia adelante trataba de dejar atrás mis pensamientos oscuros sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero era imposible ignorar cómo sus ojos brillaban bajo el sol, como su risa resonaba con una facilidad que me hacía sentir viva. De repente él se acercó más a mí en el agua, sus manos jugando con las olas mientras hablábamos sobre trivialidades. Siempre he querido aprender a surfear, comentó con entusiasmo.
Yo nunca he tenido esa oportunidad, respondí sin pensar demasiado. Entonces él sonrió y me lanzó un reto: tal vez deberías intentarlo conmigo algún día. La idea me hizo reír nerviosamente. Quizás, murmuré mientras observaba cómo su expresión cambiaba al notar mi titubeo. Al salir del agua y secarnos bajo el calor del sol, la conversación fluyó naturalmente entre nosotros dos mientras mi marido seguía alejado, sumido en su mundo digital. Cada palabra compartida parecía construir un puente entre lo que éramos y lo que no debíamos ser. Más tarde nos instalamos en una terraza frente al mar para disfrutar de horchata y buñuelos recién hechos. El ambiente festivo nos rodeaba, familias riendo y disfrutando del tiempo juntos mientras yo luchaba contra los remordimientos que comenzaban a asomarse cada vez más insistentemente. Me gusta Valencia, dije tratando de desviar mis pensamientos oscuros hacia algo más ligero. Es hermosa, respondió él mirando hacia el horizonte como si buscara algo más allá del mar. En ese momento entendí lo complicado que se había vuelto todo, no solo por nuestra atracción mutua sino por lo que significaría seguir adelante con esto en secreto. La culpa empezaba a atormentarme cada vez más intensamente mientras pensaba en mi matrimonio. Después del almuerzo decidimos dar un paseo por la playa, dejando atrás las risas y los bullicios del festival por unos momentos de tranquilidad junto al mar. Caminamos juntos cerca de la orilla, las olas acariciaban nuestros pies descalzos mientras nuestras sombras se mezclaban sobre la arena dorada. Él comenzó a hablarme sobre sus sueños futuros, quería viajar por el mundo, explorar culturas nuevas. A medida que escuchaba su voz llena de pasión, sentí como mis propios deseos reprimidos emergían desde lo profundo de mí misma, anhelos olvidados desde hacía años. ¿Y tú?, preguntó repentinamente al detenerse frente a mí. ¿Cuáles son tus sueños? La pregunta me sorprendió y me hizo reflexionar sobre todo lo que había dejado atrás por cumplir con mis responsabilidades familiares, el arte perdido dentro de mí o los viajes soñados nunca realizados. No estoy segura. Tal vez debería volver a pintar, respondí tímidamente mientras recordaba aquellos días pasados llenos de colores vibrantes. Deberías hacerlo, insistió él con sinceridad en sus ojos azules profundos. En ese instante sentí una conexión aún más fuerte entre nosotros, como si ambos estuviéramos buscando algo perdido pero irrecuperable al mismo tiempo. Sin poder evitarlo me acerqué un poco más, los latidos acelerados resonaban dentro de mí mientras nuestros rostros se acercaban lentamente uno al otro otra vez. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez sin reservas ni dudas sobre lo que significaría para nosotros dos. El sabor salado del mar se mezcló con la dulzura del momento prohibido, pero también trajo consigo el eco lejano del juicio inminente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? A medida que nos separábamos ligeramente para recuperar el aliento, la realidad regresó como una ola rompiendo contra las rocas. Esto no podía continuar así sin consecuencias severas para todos nosotros involucrados. Decidimos regresar rápidamente al hotel donde nos alojábamos para unirnos nuevamente a mi marido antes de levantar sospechas innecesarias sobre nuestro comportamiento extraño durante el día. Mientras caminábamos juntos hacia nuestro destino compartido, él manteniendo su mirada fija hacia adelante, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podría sostener este juego engañoso sin enfrentar finalmente la verdad detrás de mis sentimientos cada vez más complicados. Al llegar al hotel noté cómo mi marido levantó la vista desde su teléfono móvil. Parecía haber notado algo diferente entre nosotros dos aunque no pudiera identificarlo exactamente aún. La tensión colgando en el aire era palpable, sabía que no podría ocultarlo mucho tiempo más sin arriesgarlo todo. Las luces brillantes del festival iluminaban nuestras caras mientras entrábamos juntos al vestíbulo, pero dentro mío comenzaba a gestarse una tormenta silenciosa. ¿Qué decisiones tendría que tomar pronto? ¿Y qué pasaría cuando finalmente enfrentara las repercusiones inminentes? La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Valencia. La ciudad parecía vibrar con la energía de las fallas, pero mi mente estaba nublada. Mientras disfrutábamos del desayuno en la terraza del hotel, la tensión entre mi marido y yo se hacía más evidente. Él hablaba de los planes del día, pero sus palabras resonaban vacías. Era como si estuviéramos en mundos distintos, y yo me encontraba atrapada entre el deber y un deseo que no podía ignorar. Después de terminar, decidí que necesitaba un momento a solas.
Caminé hacia la playa de la Malvarrosa, donde el sonido de las olas ofrecía un breve respiro a mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro y el aroma a sal me llenaba de una nostalgia que no podía identificar. Allí, sentada en la arena, reflexioné sobre lo que había sucedido entre mi hijastro y yo. A pesar de la culpa que me invadía, había algo embriagador en esa conexión secreta. Mientras regresaba al hotel, me encontré con él en el pasillo. Su expresión era seria, pero había un destello en sus ojos que me hizo sentir viva. En ese instante todo lo demás desapareció, mi marido, las expectativas familiares, incluso la culpa. Era solo él y yo. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz baja. Asentí y lo seguí hasta un rincón apartado del vestíbulo. La cercanía era electrizante, cada palabra que intercambiábamos parecía cargar el aire entre nosotros. No quiero ocultarlo más, dijo. Esto es real para mí. El corazón me latía con fuerza mientras escuchaba sus palabras. En ese momento todo lo demás se desvaneció, solo existíamos nosotros dos. Las horas pasaron rápidamente mientras explorábamos la ciudad juntos durante el festival. Nos perdimos entre las multitudes que celebraban con fuegos artificiales y música tradicional. Cada rayo de luz parecía reflejar lo que sentíamos, una chispa incontrolable que crecía entre nosotros. Sin embargo, sabía que debíamos ser cautelosos. Mi marido había comenzado a mostrar signos de sospecha, su mirada se volvía más intensa cada vez que estaba cerca de él. Intenté actuar con normalidad durante toda la tarde, pero era difícil mantener las apariencias cuando cada roce accidental encendía una llama dentro de mí. Al caer la noche decidimos regresar al hotel antes del espectáculo principal de fuegos artificiales. En el camino hacia nuestra habitación, nos encontramos nuevamente a solas en un pasillo poco iluminado. Sin pensarlo dos veces, nuestras manos se entrelazaron y nos acercamos uno al otro como si fuéramos imanes irresistibles. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron con una intensidad abrumadora, no hubo palabras necesarias para expresar lo que ambos deseábamos en ese momento. Sin planearlo ni pensarlo mucho más allá del instante presente, pasamos la noche juntos. El tiempo se detuvo mientras compartíamos risas y confidencias bajo el manto de oscuridad que nos envolvía. A la mañana siguiente desperté sintiéndome renovada pero también aterrorizada por lo sucedido. La realidad comenzó a filtrarse lentamente en mi mente, no solo habíamos cruzado una línea invisible sino que también habíamos creado un secreto que podría destruirnos a ambos si alguien llegara a descubrirlo. Mi marido parecía diferente esa mañana, su mirada era más aguda y su comportamiento más distante mientras desayunábamos juntos en silencio tenso. La culpa me devoraba por dentro mientras intentaba actuar normalmente frente a él. Durante los días siguientes, cada encuentro con mi hijastro se volvió más complicado. Encontrar momentos robados para estar juntos era un juego peligroso pero también emocionante. Las miradas furtivas y los gestos sutiles llenaban nuestro tiempo juntos de una carga emocional difícil de manejar. Una tarde decidimos encontrarnos en una pequeña cafetería local donde servían horchata fresca y buñuelos recién horneados. El aroma dulce llenaba el aire mientras nos sentábamos en una mesa apartada al fondo del lugar. No puedo seguir así, dijo él con seriedad. Necesitamos encontrar una forma de ser honestos sobre esto. Su declaración resonó profundamente dentro de mí, sabía que tenía razón pero también entendía las implicaciones devastadoras que podría tener para nuestras vidas si alguien llegara a enterarse. Lo sé, respondí, pero no estoy lista para enfrentar eso aún. Las palabras quedaron flotando en el aire como un eco ominoso mientras tomábamos sorbos de nuestra bebida fría, cada bocado se volvía más pesado con el peso del secreto compartido entre nosotros dos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, cada pequeño gesto significaba tanto más ahora que habíamos cruzado esa frontera prohibida entre nosotros. Sin embargo, la presión aumentaba, mi marido continuaba mostrando indicios claros de sospecha sobre mis comportamientos recientes. Una noche después de regresar del festival principal donde las luces brillaban intensamente sobre nuestras cabezas, él finalmente confrontó mi actitud distante durante la cena. ¿Qué te pasa? Te noto diferente, dijo él sin rodeos. ¿Hay algo que no me estás diciendo? El corazón se me detuvo por un instante al escuchar sus palabras directas,
Sabía que debía ser cuidadosa con mis respuestas para no levantar más sospechas. Solo estoy cansada. Este viaje ha sido agotador, logré responder mientras intentaba mantenerme tranquila ante su mirada inquisitiva. Sin embargo, sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse bajo su escrutinio constante. Necesitaba encontrar una salida antes de perderlo todo o ser descubierta por completo en esta maraña emocional donde me había metido sin quererlo. Mientras contemplaba mis opciones esa noche desde mi habitación oscura y silenciosa, comprendí cuán frágil era nuestra situación actual. Un delicado equilibrio entre deseo y lealtad familiar amenazando con desmoronarse ante cualquier movimiento brusco o palabra equivocada. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación que había compartido con él. La sensación de su presencia aún permanecía en el aire, pero la realidad se hizo evidente al recordar el secreto que llevábamos a cuestas. El peso de la culpa se hacía cada vez más pesado, como si las olas del mar en la Malvarrosa quisieran arrastrarme a su profundidad. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi marido aún dormía en la habitación contigua, ajeno a lo que había sucedido y a lo que estaba ocurriendo en mi corazón. A medida que me vestía, cada prenda parecía recordarme la distancia emocional que existía entre nosotros. La frialdad de nuestro matrimonio se hacía más palpable con cada día que pasaba. El desayuno fue un ejercicio de actuación. Mi hijastro y yo intercambiamos miradas furtivas, llenas de complicidad y miedo. La tensión era palpable en el aire mientras mi marido hablaba sobre los planes del día. Iba a llevarnos a visitar una antigua falla en el centro de Valencia, un lugar lleno de historia y colorido. Sin embargo, mis pensamientos vagaban hacia lo prohibido, esos momentos robados donde nuestras almas parecían entrelazarse. ¿Te gustaría ir a ver las fallas después?, me preguntó él con una sonrisa tímida. No puedo dejar solo a tu padre, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. La presión por mantener nuestro secreto aumentaba cada vez más. La culpa se convertía en un monstruo que crecía dentro de mí, devorando cualquier atisbo de felicidad que pudiera sentir. En cada esquina de Valencia había recuerdos de nuestra conexión, los cafés donde habíamos compartido horchata y buñuelos, las risas que resonaban entre los fuegos artificiales. Mi marido comenzó a notar mi actitud distante. Durante el recorrido por el centro histórico, sus preguntas se volvieron más incisivas. ¿Estás bien? Pareces distraída, dijo mientras miraba hacia mí con preocupación. Solo estoy cansada, respondí automáticamente sintiendo como mis palabras sonaban vacías. El día avanzó entre risas forzadas y miradas esquivas. Los colores brillantes de las fallas parecían burlarse de mi lucha interna. Todo era tan hermoso y tan doloroso al mismo tiempo. Cada paso me alejaba más del camino recto que había seguido durante años. Al caer la noche decidí dar un paseo por la playa para despejarme. El sonido del mar siempre había tenido un efecto calmante sobre mí. Mientras caminaba sola por la orilla, recordé aquellos momentos robados con él, nuestras manos entrelazadas, las risas compartidas bajo las estrellas, y ese beso inesperado que había encendido algo dentro de mí. ¿Por qué estamos haciendo esto?, murmuré para mí misma mientras observaba cómo las olas rompían suavemente contra la arena. De repente sentí una presencia detrás de mí. Era él, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. No podía dejarte sola, dijo con voz suave pero firme. Esto no está bien, respondí casi sin aliento, aunque mi corazón latía con fuerza al verlo tan cerca. Pero no puedo evitarlo, confesó mientras se acercaba un poco más. No quiero perderte. La angustia me envolvió como una manta pesada, sabía que este camino llevaba a una encrucijada peligrosa. Las luces del festival parpadeaban a lo lejos mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Necesitamos hablar sobre esto, dije finalmente sintiendo como la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Nos sentamos en la arena fría, rodeados por el murmullo del océano y el eco distante de las celebraciones. Las palabras fluyeron entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este momento desde siempre, compartimos nuestros miedos y anhelos sin filtros ni barreras. Sin embargo, cada confesión venía acompañada por una creciente sensación de pánico ante lo inevitable. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Qué diría mi marido?
Las preguntas atormentaban mi mente mientras intentábamos encontrar sentido en lo absurdo de nuestra situación. ¿Y si decimos la verdad?, sugirió él al final, su voz temblando ligeramente ante esa idea radical. No puedo hacerle eso, respondí con firmeza pero también con tristeza. Sabía lo mucho que significaría para él escuchar esas palabras llenas de dolor e incertidumbre. La conversación nos dejó exhaustos emocionalmente. Ambos sabíamos que debíamos tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarnos a perderlo todo por este juego peligroso al que nos habíamos entregado sin darnos cuenta realmente del riesgo involucrado. Al regresar al hotel esa noche encontré a mi marido sentado en el sofá con una expresión tensa en su rostro. Su mirada se posó sobre mí inmediatamente, algo le decía que algo no estaba bien entre nosotros dos. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono inquisitivo pero preocupado al mismo tiempo. No, solo di un paseo, contesté evasivamente mientras trataba de ocultar mi nerviosismo tras una sonrisa forzada. Él frunció el ceño antes de hablar nuevamente. No me gusta cómo te estás comportando últimamente. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando fuertemente. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos y no podía seguir así sin enfrentar las consecuencias tarde o temprano. Mientras me preparaba para dormir esa noche sentí como mis pensamientos giraban alrededor del dilema moral en el que me encontraba atrapada. ¿Podría continuar viviendo esta doble vida sin quebrantarme? Los ecos del pasado resonaban junto a los deseos presentes. Todo parecía estar colisionando hacia un punto crítico donde ya no podría escapar ni ocultar lo inevitable. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo dorado. Me desperté con un nudo en el estómago, el eco de mis decisiones resonando en mi mente. Miré a mi hijastro, que aún dormía plácidamente, ajeno a la tormenta emocional que me asediaba. La realidad de mi matrimonio se volvía más innegable cada día. Las risas y los abrazos de mi esposo parecían vacíos y distantes. Decidí salir a caminar por la playa de la Malvarrosa para despejar mis pensamientos. La brisa marina acariciaba mi rostro y el sonido de las olas ofrecía un refugio momentáneo. Mientras caminaba, recordé los momentos compartidos con mi hijastro, las conversaciones sobre su vida, sus sueños y lo que significaba para él nuestra relación. Cada palabra resonaba en mí como una melodía que no podía ignorar. Al regresar al hotel, lo encontré despierto. Me miró con esa mezcla de ternura y confusión que había comenzado a sentir en sus ojos. ¿Dónde estabas?, preguntó con un tono casual, pero sabía que había más detrás de su pregunta. Solo necesitaba aire, respondí, intentando ocultar la turbulencia interna que me invadía. En ese instante me di cuenta de que no podía seguir así, debía tomar una decisión sobre nuestro futuro y el mío. Mientras desayunábamos en una cafetería local, rodeados del aroma a horchata y buñuelos recién hechos, sentí la presión acumulada dentro de mí. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si esto continuara?, le pregunté sin poder contenerme más. Él me miró sorprendido. ¿A qué te refieres? Su voz era suave, pero había un matiz de preocupación. No sé cuánto tiempo podemos mantener esto en secreto, confesé. Me duele pensar en lo que podría pasar si alguien se entera. Yo también lo he pensado, admitió después de una pausa. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. Pero no puedo evitar lo que siento. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube densa. La conexión emocional se tornaba cada vez más intensa y complicada. Ya no era solo un juego prohibido, sino algo más profundo y significativo. ¿Y qué es lo que sientes?, pregunté con cautela. No sé cómo explicarlo, respondió él, mirando hacia el mar. Es como si todo lo demás hubiera perdido sentido desde que te conocí. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. La culpa se apoderó nuevamente de mí. Estaba traicionando a mi marido mientras exploraba esta nueva faceta de mi vida. Finalmente decidí ser honesta conmigo misma y con él. No puedo seguir así sin saber qué queremos realmente, dije con firmeza. Debemos hablarlo abiertamente. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras palabras. Sin embargo, había algo en su mirada que me decía que ambos temíamos el mismo desenlace, perdernos el uno al otro o perderlo todo.
Esa tarde decidimos dar un paseo por los alrededores del Festival de las Fallas. Las luces brillantes y los sonidos festivos parecían contrastar con nuestra inquietud interna. Mientras observábamos las figuras monumentales siendo preparadas para la quema final, sentí como nuestras manos se buscaban instintivamente hasta entrelazarse. «Esto es tan complicado», murmuré mientras nos acercábamos a uno de los monumentos decorados con flores y colores vibrantes. «Complicado pero real», respondió él mirando hacia mí con intensidad. El ambiente festivo parecía burlarse de nuestra situación, todos alrededor reían y celebraban sin saber lo que pasaba en nuestro interior. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de alegría superficial y otro cargado de emociones profundas e inconfesables. Al caer la noche nos encontramos sentados en un banco frente al mar, donde las olas rompían suavemente contra la orilla iluminada por luces parpadeantes del festival cercano. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra no dicha pesaba como una piedra sobre nuestros corazones. «¿Qué harías si pudieras decidir sin pensar en las consecuencias?», le pregunté al fin. Él respiró hondo antes de responder, «No sé si debería decirlo». «Dímelo», insistí sintiendo como cada latido aumentaba mi ansiedad. «Quiero estar contigo», dijo finalmente rompiendo el silencio pesado entre nosotros. Sus palabras resonaron como un eco profundo dentro mío, era justo lo que deseaba escuchar pero también lo más aterrador. La claridad momentánea se desvaneció rápidamente ante la realidad inminente. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Para nuestra familia? La presión aumentó cuando recordé a mi esposo esperando por mí en el hotel sin saber nada acerca del torbellino emocional en el que estaba sumergida. En ese instante comprendí que debía enfrentar mis sentimientos, no podía seguir evadiendo la verdad ni prolongar este juego peligroso donde todos éramos potenciales perdedores. La noche avanzó mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades, cada confesión nos acercaba más pero también intensificaba el dilema moral al que me enfrentaba diariamente. ¿Debería arriesgarlo todo por este amor prohibido? De vuelta en el hotel, después del paseo bajo las estrellas y las luces brillantes del festival, todo parecía diferente aunque nada había cambiado realmente. Mi esposo aún dormía cuando entré a nuestra habitación. Su respiración tranquila contrastaba con el caos interno al cual ya no podía escapar. Me senté en la cama pensando en cómo podría dar sentido a esta situación tan compleja, deseando poder encontrar una solución simple donde pudiera ser feliz sin causar dolor a nadie más. Pero sabía muy bien que cada decisión traería consigo consecuencias inesperadas. Y así fue como caí nuevamente en la trampa del deseo oculto mientras contemplaba cómo cambiaría todo si decidiera ser honesta conmigo misma y enfrentar mis sentimientos sin reservas ni miedos. La noche avanzó lentamente mientras reflexionaba sobre mis opciones, cada latido parecía marcarme un camino irreversible hacia un futuro incierto donde todo podría desmoronarse o florecer dependiendo del rumbo elegido. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Valencia, y la ciudad vibraba con el bullicio de las fallas. Sin embargo, en mi interior, la tormenta era implacable. Caminé por las calles llenas de color y sonido, pero cada rayo de luz me recordaba la oscuridad que se cernía sobre mis decisiones. La horchata en la mano se volvió un símbolo de lo que había perdido, el sabor dulce de la inocencia. Mientras el estruendo de los petardos resonaba a lo lejos, mi mente divagaba entre recuerdos y temores. La revelación del pasado de mi marido me había golpeado como un balde de agua fría. Nunca pensé que su historia pudiera tener tanto peso en mi presente. Había creído que nuestro matrimonio era sólido, pero su sombra se proyectaba más grande cada día. La lejanía entre nosotros se hacía palpable, el silencio en casa se sentía como una condena. ¿Estás bien?, me preguntó mi hijastro al encontrarme sentada en una cafetería local, inmersa en mis pensamientos. Su mirada reflejaba preocupación genuina, un destello de comprensión que me hizo cuestionar aún más mis sentimientos. Solo estoy cansada, respondí con una sonrisa forzada, tratando de desviar la atención. Pero él no se dejó engañar. ¿Por qué no vamos a la playa? El mar siempre ayuda a despejar la mente, sugirió, su voz suave como las olas que rompían en la orilla. Aquel día en la playa de la Malvarrosa resultó ser un refugio temporal. Las risas y los juegos familiares llenaban el aire mientras yo luchaba por encontrar equilibrio entre mis deseos y las expectativas familiares.
El sonido del agua me envolvía, pero dentro de mí había un eco constante. ¿Qué pasaría si todo esto se descubría? Mientras los demás disfrutaban del sol, él se acercó a mí y dijo: a veces siento que nadie entiende lo que realmente está pasando. Su confesión resonó dentro de mí, era una verdad compartida entre ambos, aunque las razones eran diferentes. Todos tenemos nuestras batallas, murmuré sintiendo como nuestras vidas estaban entrelazadas por un hilo frágil y peligroso. Sin embargo, esa conexión también traía consigo una carga emocional abrumadora. La culpa comenzaba a hacer mella en mí nuevamente, cada risa compartida era un recordatorio del secreto que manteníamos oculto bajo capas de normalidad. El día avanzó y decidimos volver al bullicio del festival. Las luces brillaban intensamente mientras caminábamos juntos entre multitudes despreocupadas. Pero mi mente estaba lejos de allí, pensaba en cómo había llegado a este punto y qué significaría para todos si decidiera dar un paso hacia adelante o retroceder. Una vez más, las palabras de mi marido resonaron en mi cabeza: no quiero perderte. Su vulnerabilidad me había sorprendido, nunca lo había visto así antes. Esa revelación me hizo cuestionar si alguna vez podría ser capaz de ser honesta con él sin destruir todo lo que habíamos construido. La noche caía sobre Valencia cuando regresamos al hotel, el aire estaba impregnado del aroma a pólvora y dulces típicos. En el camino hacia nuestra habitación familiar, sentí como el peso del secreto se hacía más pesado con cada paso. ¿Te gustaría salir un momento?, preguntó él con una chispa traviesa en sus ojos. No pude resistirme a su invitación, necesitaba escapar por unos momentos más. Nos alejamos del bullicio hacia una pequeña plaza donde las luces parpadeaban suavemente sobre nosotros. Mientras conversábamos sobre trivialidades, algo cambió en el ambiente, nuestras miradas se encontraron con intensidad inesperada. No puedo dejar de pensar en lo que hemos compartido, confesó él casi en un susurro. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no dicha. En ese instante comprendí que estábamos atrapados en una red emocional difícil de deshacer. No deberíamos, intenté decirle, pero mis palabras quedaron ahogadas por la realidad palpable entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, ese roce fue tanto liberador como devastador. La adrenalina corrió por mis venas mientras entendía que ya no podía ignorar lo inevitable, esta relación secreta estaba transformando todo lo que creía saber sobre amor y lealtad. Al regresar al hotel esa noche sentí que algo había cambiado irrevocablemente dentro de mí. Mi corazón latía desbocado mientras contemplaba qué significaría para todos si alguien llegara a enterarse, las consecuencias serían devastadoras no solo para mí sino para todos los involucrados. La presión aumentaba cada vez más, sabía que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Las tensiones escalaban dentro del grupo familiar, mi marido estaba más distante y ansioso por entender qué sucedía conmigo. Decidí enfrentar esa realidad antes de perderme completamente entre mis propios deseos y responsabilidades familiares. Me senté sola en la terraza del hotel mientras observaba cómo las luces titilaban desde lejos, preguntándome si podría encontrar claridad entre tanto caos emocional. La noche avanzó lentamente y decidí buscar respuestas dentro de mí misma antes de actuar impulsivamente ante la situación actual. Sin embargo, incluso mientras reflexionaba sobre lo correcto o incorrecto, sabía muy bien que cada decisión traería consigo consecuencias inesperadas. Y así fue como caí nuevamente en la trampa del deseo oculto mientras contemplaba cómo cambiaría todo si decidiera ser honesta conmigo misma y enfrentar mis sentimientos sin reservas ni miedos. El amanecer llegó sin piedad, los primeros rayos iluminaban un nuevo día lleno de posibilidades e incertidumbres por igual. Tenía ante mí dos caminos: seguir adelante con esta relación prohibida o regresar al mundo conocido donde todo parecía seguro pero vacío al mismo tiempo. Ambas opciones parecían igualmente aterradoras e irresistibles, sin embargo, algo dentro me decía que debía elegir pronto antes de perderme completamente entre sombras inciertas. El aire de la mañana en Valencia estaba impregnado de la fragancia de las flores que adornaban las calles. Las fallas continuaban, y el bullicio de la gente se mezclaba con el sonido lejano de los petardos. Caminé por la playa de la Malvarrosa, sintiendo la arena caliente bajo mis pies. Era un momento perfecto para reflexionar sobre lo que había sucedido en los últimos días.
La atracción hacia mi hijastro había crecido como un fuego descontrolado, y ahora me encontraba atrapada entre dos mundos. Mientras caminaba, recordé la última conversación que tuvimos. Él había mirado profundamente en mis ojos, buscando respuestas que no podía ofrecerle. ¿Qué vamos a hacer?, me había preguntado, su voz temblando con una mezcla de esperanza y miedo. No podía responderle. Las palabras se me habían atascado en la garganta, como si el peso de nuestra situación las hubiera hecho demasiado pesadas para ser pronunciadas. La culpa me envolvía como una niebla densa. Había disfrutado cada momento a su lado, pero también sabía que estaba jugando con fuego. La sombra del deseo era cada vez más difícil de ignorar, sin embargo, el amor y la lealtad hacia mi marido seguían siendo parte integral de mi vida. Era un dilema desgarrador. Decidí buscar refugio en una cafetería local, donde el aroma de horchata y buñuelos llenaba el aire. Pedí una horchata helada mientras observaba a las familias disfrutar del festival alrededor mío. El contraste era abrumador, risas y alegría a mi alrededor, mientras yo luchaba con mis propias emociones. Al salir, vi a mi hijastro acercarse desde lejos. Su mirada intensa me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Dónde has estado?, preguntó con un tono que revelaba su preocupación. Solo necesitaba pensar, respondí evasivamente. Sobre nosotros, insistió él. El silencio se hizo pesado entre nosotros, no podía evitarlo, pero sabía que debíamos hablar sobre lo que estaba sucediendo. No es fácil, añadí finalmente. Los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo nocturno, iluminando nuestras caras con destellos brillantes. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, un reflejo perfecto de nuestra situación. Podemos encontrar una manera, dijo él, acercándose aún más. En ese instante sentí como las paredes se cerraban a nuestro alrededor, debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. No sé si esto es correcto, murmuré mientras mis pensamientos luchaban por encontrar claridad. Él dio un paso atrás, decepcionado pero comprensivo. Solo quiero ser honesto contigo, dijo suavemente. La verdad era que yo también quería ser honesta conmigo misma y con él. Pero ¿cómo podría hacerlo sin destruir todo lo que había construido hasta ahora? La presión aumentaba, cada día se sentía como un hilo más delgado sosteniendo nuestra relación secreta. Cuando regresé al hotel esa noche encontré a mi marido sentado en el salón con una expresión sombría en su rostro. Hemos tenido momentos difíciles últimamente, comenzó él sin rodeos. Mi corazón latía desbocado mientras intentaba mantenerme tranquila ante su mirada inquisitiva. Sí, respondí cautelosamente. ¿Hay algo que debas decirme?, preguntó directamente. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta nuevamente, sabía que debía ser sincera pero temía las consecuencias devastadoras de esa sinceridad. El silencio se alargó entre nosotros como un abismo insondable. Finalmente decidí romperlo, he estado pensando mucho. Esa frase simple parecía cargar todo el peso emocional acumulado durante días enteros. Mi marido se tensó visiblemente ante mis palabras, su mirada se volvió aún más penetrante. ¿Sobre qué exactamente?, insistió él con voz firme. Sobre nosotros o sobre lo que somos, contesté sin poder evitarlo. Él asintió lentamente como si estuviera procesando cada palabra mía, sus ojos reflejaban confusión y preocupación a partes iguales. Si hay algo más, si hay alguien más, su voz se quebró ligeramente al final de la frase y eso rompió algo dentro de mí. No hay nadie más, aseguré rápidamente aunque sabía que no era completamente cierto. Había alguien cuyo nombre no podía pronunciar sin sentirme culpable e infiel a mis votos matrimoniales. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente, ambos sabíamos que estábamos al borde del precipicio emocional y cualquier palabra adicional podría hacernos caer por completo en el abismo del dolor y la traición. Necesitamos hablar, dijo él finalmente, su tono grave resonando en la habitación vacía como un eco lejano del desastre inminente que acechaba nuestras vidas. Los fuegos artificiales seguían estallando afuera mientras yo me debatía entre dos mundos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por el compromiso y la lealtad familiar. ¿Podría realmente elegir uno sobre el otro sin perderme en el proceso? Mientras tanto, mi hijastro aguardaba fuera del hotel,
quizás esperando señales claras sobre nuestro futuro incierto juntos o simplemente anhelando respuestas sobre sus propios sentimientos contradictorios hacia mí. La idea de enfrentar esa conversación me aterrorizaba tanto como deseaba tenerla. Era un juego peligroso donde todos podían salir heridos irremediablemente. En ese momento crucial entendí que debía actuar rápido antes de perderlo todo. Mañana, pensé para mí misma mientras miraba a mi marido fijamente a los ojos, mañana será diferente. Sin embargo, cuando finalmente tomé esa decisión crucial al amanecer siguiente, descubrí algo inesperado. Mi hijastro ya había tomado medidas drásticas por su cuenta, dejando una nota sobre nuestra relación prohibida justo frente a mí.